Estás escuchando ampliación de Noticias Regional, 24 regiones unidas de manera simultánea vía satélite, para conocer las novedades, el registro de esta mañana de todo el acontecer noticioso a través de RPP, la voz de todo el Perú. Los trabajadores del Servicio Nacional de Sanidad Agraria, SENASA, están acatando una huelga nacional definida en procura de mejoras salariales, mejores condiciones de sus ingresos. Este es un tema, digamos que hasta ahora no ha habido una solución, no se ponen de acuerdo los trabajadores con las entidades correspondientes que deben responder. Vamos a ampliar esta información, ¿no es cierto?, paralelo a lo que está ocurriendo en la frontera con Chile. Ayer los trabajadores prácticamente bloquearon el ingreso a Chile y viceversa. Los chilenos no podían ingresar al Perú. Gerardo Cabrejo, ¿Cabrejo o Cabrejos? Cabrejo, sin ese. Delegado de la base central de Lima del Sindicato de Trabajadores del SENASA. ¿Cómo está usted, señor Cabrejo? Gusto de saludarlo. ¿Noveno día, octavo día? Noveno día. Noveno día, efectivamente, de la huelga nacional indefinida de los trabajadores del Servicio Nacional de Sanidad Agraria. Nosotros en especial hemos estado siguiendo paso a paso esta medida de esfuerzo. Conocemos la explicación de parte de ustedes, ¿no es cierto?, que se han firmado actas, recién a raíz de una conversación ustedes han logrado un incremento de 165 soles derivados del laudo arbitral del año 2017, pero esa es otra historia, esa es una historia pasada. Lo nuevo, digamos, ustedes están reclamando lo nuevo, ¿no es cierto? Ha habido acuerdos de mejoras salariales. ¿Cómo es esto? A ver, explíquenos. No es así, si me permites explicar a Jesús Miguel y explicarle a los radioescuchas de RPP a nivel nacional. Esta historia comienza, quiero graficártela del siguiente modo. El lunes que iniciamos nuestra paralización, el ministro de Agricultura designó a 2 asesores de su despacho para que conversaran con nuestro sindicato. En esa conversación nos dijeron, tengan paciencia. Nosotros hemos tenido paciencia hace 14 años de paciencia. Le empezamos a perder hace 2 años cuando iniciamos una paralización que duró 2 días y el entonces ministro de Economía, Kurt Burneo, para que nosotros levantemos la medida de lucha, propuso darnos 2 bonos, uno en diciembre de 2022 por 2.000 soles y uno en diciembre de 2023 por 2.000 soles. Se firmaron las actas correspondientes con nuestro empleador, con representantes del Ministerio de Agricultura y del Ministerio de Economía. Correcto. El bono del 2023, de diciembre de 2023, no nos fue pagado. Pero antes de ello, el año 2016, nosotros pedimos un aumento de 2.500 soles. No quisimos hacer ninguna paralización, sino más bien ir a un arbitraje. Los árbitros emitieron un laudo de 2.500 soles de aumento que habíamos pedido, nos bajaron a 165 soles. Nosotros esperábamos que la entidad admita este laudo y pague esos 165 soles de aumento, pero ni siquiera eso aceptaron. Más bien lo judicializaron. Resulta que al cabo de los años la Corte Suprema determina que nosotros tenemos razón y que se debe respetar el laudo y pagarnos esos 165 soles con devengados desde los años en que el laudo quedó firme. Entonces, ¿qué ocurre? Ninguno de estos dos compromisos ha sido cumplido. Decidimos ir a una paralización y nosotros entendemos que el señor ministro Manero ha errado en sus conceptos de decir que nos concede un aumento de 165 por el laudo y que nos concede un bono, pero para el 2025, lo cual carece de verosimilitud, es una falacia en tanto que son obligaciones que nuestro empleador está obligado a cumplir, uno por mandato judicial y el otro por un acta firmada. Al margen de ello existe nuestra exigencia de una nueva escala salarial, en tanto que hace 14 años no se incrementan las remuneraciones y los trabajadores del SENASA, por las manos de los trabajadores del SENASA, pasan 11.000 millones de dólares de agroexportación. Es decir, la seguridad sanitaria de esos 11.000 millones de dólares que el Perú exportó el 2023 está en las manos de los servidores del SENASA. Entonces tenemos una gran responsabilidad ante el país y tenemos un rol fundamental en la consolidación de la economía del país y de una política agroexportadora.
pero de la forma como se nos trata desde el Estado, simplemente han conllevado a que nosotros tomemos medidas de fuerza, que estamos deseosos también de llegar a acuerdos. Hoy mismo, en este momento, nuestra dirigencia, nuestro secretario general, acompañado de delegados de sindicales de otros lugares del país, están reunidos con el viceministro de Agricultura para encontrar salidas a esta crisis que evidentemente está repercutiendo en lo que es lo que hemos visto, por ejemplo, ayer en la frontera con Chile. Es un perjuicio a los pequeños agroexportadores de la zona que llevan sus productos. Bueno, pero es un tema que no deberíamos alegrarnos, ¿no es cierto? Por supuesto. No tenemos por qué alegrarnos. Es una medida de fuerza de los trabajadores, seguramente con mucha razón, pero no deberíamos alegrarnos por eso, porque perjudica no solamente a los pequeños, ¿no es cierto? Somos absolutamente Oscar, ¿querías hacer una pregunta, por favor? Sí, señor Gerardo, ¿cómo está? Buen día. Dos preguntas breves, por favor. Primero, ¿cuánto gana en promedio un trabajador? Lo mínimo que puede ganar de repente un empleado de SENASA hasta lo máximo. Y la otra, permítame para que me pueda ahí brevemente responder, es ¿qué tendría que pasar hoy para que mañana ustedes levanten su medida de fuerza? A ver, en el primer punto, en el SENASA hay trabajadores que se encargan de los procesos sanitarios y sus sueldos son 1.000 soles o 1.200. En el caso de un profesional más altamente calificado, gente que hace ciencia con maestrías, que trabajan en nuestros laboratorios, en nuestro centro de control biológico, sacan como sueldo 4.000 soles, 4.300 soles, gente que con estudios en el extranjero. Le voy a hacer una observación porque tengo que ser de abogado del diablo. No, claro, es que yo pienso así, pero tengo que preguntar. Entiendo, sí. ¿Pero acaso ustedes no sabían que así se ganaba en SENASA? ¿Por qué entonces ahora se quejan? Hace 16 años. Perdón, pero así, y todos los trabajadores, lo demás. Entonces yo le quiero y los demás trabajadores. Yo le quiero poner sí, a ver, permítame, a ver, Jesús por Miguel. favor. El año pasado, en tanto nosotros discutíamos en el Congreso y buscábamos apoyo parlamentario en la Comisión de Presupuesto para que se programe una nueva escala salarial, se nos dio el mismo argumento el Ministerio de Economía, el mismo argumento que usted me está dando en este momento. Bueno, pero es válido, déjeme terminar, es válido. Sí, pero déjeme terminar. A ver. ¿Pero qué ocurrió? Aparece una nueva escala salarial, por ejemplo, para los trabajadores de la Defensoría del Pueblo, en la que un trabajador del mismo nivel que el mío, por ejemplo, gana el triple de lo que yo gano. ¿Cuál es su nivel? Yo soy un P3, es decir, el más alto nivel profesional en SENASA es el P4. Ya, ¿usted tiene alguna profesión? Yo soy licenciado en comunicación con un máster en responsabilidad social en la Escuela de Alta Dirección en Barcelona, España. Tengo un posgrado en Israel. Bueno, ¿usted tiene plata para pagar sus estudios, pues? No, yo he sido becario. He sido becario. Bueno, ya, continúe. Bueno, entonces, ¿qué ocurrió? O sea, nosotros... Por supuesto que la Defensoría del Pueblo es una entidad absolutamente respetable para el país y necesaria. Pero ¿cuál es la diferencia entre un trabajador, un servidor Pégase al micrófono, de la Defensoría del Pueblo y un servidor del SENASA? Sobre todo si nosotros tenemos un rol decisivo en la economía. No, ustedes son manos especializadas, hay que decirlo, por ahí. Entonces, empezar por ahí. Por ahí yo creo que esa comparación no cabe. Es decir, exigimos un trato igualitario. ¿Está bien? Igualitario en relación a los otros. En relación a la pregunta que formuló Oscar respecto a qué necesitamos para que se levante la paralización. Que paguen, pues. Le decía, hoy mismo estamos reunidos con el viceministro de Agricultura y en la tarde se tiene, a las 2 de la tarde, 3 de la tarde, se tiene una reunión extraproceso de conciliación con la mediación del Ministerio de Trabajo. Nosotros tenemos la mejor voluntad de levantar esta paralización y mañana mismo reincorporarnos para seguir trabajando por el país como lo hemos hecho todos los años que lo hace SENASA. Yeah. Pero ¿qué necesitamos? Se fije fecha definida para el pago del bono. Por ejemplo, en este momento el Ministerio de Economía viene trabajando un crédito suplementario que debería ser aprobado en agosto o septiembre. ¿Por qué tendríamos que esperar el 2025, como dice el señor ministro Manero? En ese crédito suplementario puede ser incluido este pago del bono. El Ministerio de Economía puede hacer la previsión financiera. En cuanto al cumplimiento del laudo, ¿cuál es el problema en el cumplimiento del laudo? Que a nuestra entidad se le ocurrió decir que le corresponde solo a 491 trabajadores por unas razones que ellos han pergeñado. Cuando lo real y cierto es que por ser un sindicato mayoritario, único sindicato en el SENASA, y conforme a ley, pues no es algo que decimos nosotros. Cuando un sindicato es mayoritario, los logros o conquistas reivindicativas de estos sindicatos es para todos los trabajadores, incluyendo los no sindicalizados. Entonces, esa es la exigencia. Cumple con todos. O sea, danos el aumento de $165 a todos.
Y lo otro es la nueva escala remunerativa, que nosotros entendemos que es un procedimiento un poco largo porque tiene que discutirse en la Comisión de Presupuesto, el Ministerio de Economía tiene que dar su opinión, la tiene que dar el Ministerio de Agricultura, que ya la dio positivamente. Entonces, es un tema que se discute a nivel parlamentario y que debe o se incorpore en el crédito suplementario de septiembre o puede quizá ir a noviembre para que se discute en la ley de presupuesto. El tema de las sentencias consentidas de trabajadores despedidos a quienes no se les ha repuesto como corresponde o no se les ha pagado sus beneficios, pues eso puede hacerlo la entidad. Y entonces, en la medida en que esto se respete, esto se atienda, mañana mismo levantaríamos la medida de fuerza. Claro. Si no, la verdad de la milanesa es que cuando alguien se compromete y firma un acuerdo, tienes que cumplir, pues. Tienes que cumplir. Si no cumples, los trabajadores tienen derecho a reclamar. Así es. Si no reclamas, eres un tonto. Tienes que reclamar con algo que ya está presupuestado incluso. Entonces el gobierno tiene que cumplir ahí. El otro lado, ¿no es cierto?, de una nueva escala remunerativa, como tú dices, la cosa es un poco más fregada, porque no es pues el ministro de Agricultura, no es el jefe de SENASA, pues, ¿no es cierto?, el que tiene, porque no tiene la plata, porque hay que ahorcarlo al ministro de Economía para que suelte la plata. Yo siempre digo en broma, ¿no?, tiene un lagarto en el bolsillo, cada vez que mete la mano, el lagarto lo va a morder, por eso que no quieren gastar la plata. Y tiene que aprobarlo la representación parlamentaria. Así es, entonces es un tema más largo, pero estos 165 soles ya, pues señores, eso ya estaba aprobado. Necesitamos fechas perentorias. ¿Qué nos digan? ¿Sabe qué? A esta fecha le vamos a pagar esto. Se entiende. Comprometidos, firmado. Si eso no se cumple, lamentablemente tendríamos que reiniciar nuestra Pero ¿por qué entonces paralizar la frontera donde hay pequeños comerciantes, hay exportadores pequeños? ¿Por qué paralizar, Jesús pero Miguel? Si tal como estás declarando en este momento, hermano, estás declarando y lo dices con mucha propiedad, hablas muy bien, dices las cosas, también se pueden hacer gestiones ante el ministerio y decirle, señores, esta plata ya está aprobada, 165 soles para todo el mundo, y la ley dice eso. Cumple, hermano, si no, mira, nos vamos a ver en la posibilidad de tomar medidas y de manos caídas, y se acabó, punto. Se ha hecho, ya, pues, hermano, se ha hecho, 14 años haciéndolo. Pero eres consciente que estás perjudicando a los exportadores, absolutamente. Entonces, ¿por qué lo haces, pues, hermano? Ahora bien, sí hay que precisar que nosotros, conscientes de ello, se ha procurado en el bloqueo del acceso a la frontera, al puesto de Santa Rosa, 45 minutos de paralización, 15 minutos de ingreso. Ya. 45 minutos de paralización, 15 minutos de ingreso, para no perjudicar en demasía. Entendemos que es una medida de lucha que genera molestia y genera perjuicio. Y hermano, te agradezco muchísimo. Has hablado a tus anchas, has dicho las cosas a través de RPP, 24 regiones te han escuchado. Le deseamos toda la suerte del mundo, de verdad. Muchas gracias. Yo tengo que preguntar, pues, hermano, perdóname, pero tengo que preguntar. Te incomodas un poquito, pero tenemos que preguntar. Vamos a la pausa y regresamos inmediatamente con más en Ampliación de Noticias Regional.